Es una pregunta, ¿cómo sabemos que los 66 libros que forman la Biblia son los inspirados por el Espíritu Santo? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta, hermano, hermana, muchachos? ¿Por qué 66? ¿Por qué no 60? ¿O por qué no? Si el 6 es el número del hombre, le faltó uno para cumplir el 666, el número de la bestia. Bueno, ¿por qué no fueron 77? Y así ya el 7, el número de la perfección, de la plenitud, o el número de Dios. Alguien pudiera reflexionar, ¿no? Y conjeturar. Y bueno, ¿por qué los 66 libros que forman la Biblia? ¿Cómo sabemos que los 66 libros que forman la Biblia fueron los inspirados por el Espíritu Santo? Habrá uno que otro que lo habrá inspirado y a los judíos se les pasó a incluirlo. ¿Cómo fue, segunda pregunta, que se llegó a incluir o excluir algún libro que fuera o no palabra de Dios? ¿Qué determinó? ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue la plantilla, por así decirlo, para que los que fueron las personas que decidieron incluir Génesis, Éxodo, el Pentateuco, los que decidieron incluir esos 4 evangelios o los 4 evangelistas más bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué no incluyeron, quienes compilaron los libros de los 66 libros, por qué no incluyeron el evangelio de Judas, por ejemplo, o un evangelio de Pablo? ¿Por qué nada más Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Qué interesante, ¿no? Dice, ¿cómo fue que se llegó a incluir o a excluir algún libro que fuera o no palabra de Dios? La respuesta la encontramos en lo que se denomina canonicidad. La canonicidad, hermanos, dice allí en la lección, por canonicidad de las Escrituras, se quiere decir que, de acuerdo a ciertos patrones establecidos, los libros incluidos en él, es decir, en el canon de la Biblia, son considerados como parte de una revelación divina y completa, la cual, esta revelación divina y completa, por tanto, si es divina y es completa, por tanto, entonces es autoritativa y es obligatoria con relación a la fe. Es decir, si los libros que tenemos en la Biblia, en el canon bíblico, se incluyeron únicamente 66 rollos, porque fueron escritos originalmente en rollos. Cuando decimos libro, Biblia, pues obviamente nos estamos refiriendo a los escritos antiguos que fueron escritos no en hoja de papel, fueron en hojas o láminas de papiro, de pergamino o de vitela, y enrollados valga la redundancia, y fueron enrollados en una guía de hueso, como ya lo miramos, para formar un rollo, que era lo que en aquel entonces se tenía para formar un escrito. Ahora, si esos rollos de los libros de la Biblia que componen toda la revelación de Dios, es la revelación de Dios final y completa, entonces, si es revelación final y completa de Dios, entonces, como dice aquí, hay que considerarlo como autoritativa y obligatoria en cuanto a nuestra fe. Si lo que tenemos en la Biblia, hermanos, los libros han sido inspirados por el Espíritu Santo y ha sido revelación de Dios, entonces lo que tenemos en la Biblia es autoritativa, es decir, es autoridad. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Gracias por decirme que sí. También, ¿verdad? Yo espero que los hermanos también ahí en casa hayan dicho que sí. Miren, déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, los papás llegamos a salir. Ahorita ya no hacemos normalmente eso, pero porque mandamos un mensaje de texto por teléfono, por el celular o hablamos. Pero en términos antiguos, ¿no? Cuando uno salía de casa y dejábamos a los hijos en casa, decimos, al rato regresamos. O salíamos y ellos no estaban y llegaban de la escuela, les dejábamos un recadito y le poníamos ahí,
quiero que levantes la grava o la arena que quedó atrás de la casa, levántale, pon en un bote, o te encargo que laves los platos, o saca la ropa de la lavadora y ponla a la secadora. Le escribíamos un papelito y lo poníamos encima de la mesa. Regresamos en 2 horas, tu papá y tu mamá, le poníamos ahí, ¿no? O así nos ponían a nosotros. Entonces, cuando llegamos nosotros de la casa, ya estaba mi papá y mi mamá, no estaban ahí, pero nos habían dado un recado para que hiciéramos algo. Ahora, lo habían escrito en un pedazo de papel, en un pedazo de cartón, hasta en un Kleenex. A veces escribíamos recados, o a la tapa del Kleenex, ¿no? O en cualquier otra hoja que nos encontrábamos, ahí lo escribíamos. Lo importante no era dónde estaba escrito, sino lo que decía. Ah, lo escribió mi papá, lo escribió mi mamá, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque quien lo escribió era una autoridad para los hijos. ¿Sí me doy a entender? Lo escribió el papá, lo escribió la mamá, que son autoridad sobre nosotros. Entonces, como estaba escrito en cualquier hoja de papel, en cualquier cartón, hasta en la ventana, en el polvo de la ventana, escribían con el dedo, ¿verdad? Para dar alguna indicación. Entonces, era autoridad. Era algo que que se convertía en algo obligatorio por cumplir. Es lo mismo que se está diciendo aquí. Si la palabra de Dios, es decir, los 66 libros que fueron incluidos en el canon bíblico, es la revelación completa y total de Dios al ser humano, entonces se convierte en un escrito autoritativo, es decir, que tiene autoridad para quien la lee, y también dice, tiene una calidad, un carácter de obligatorio en relación a lo que tiene que ver con la fe y la práctica, ¿no? O sea, la fe, entiéndase, al conjunto de enseñanzas bíblicas, al conocimiento que uno adquiere de la Biblia, del conjunto de la práctica de estas. Es una obligación. Si lo que dice la Biblia es palabra de Dios, entonces para mí se convierte en una obligación. Yo tengo la responsabilidad y la obligación y el deber absoluto de poder cumplir y practicar esos preceptos divinos. Eso es lo que quiere decir esta frase. Canonicidad. Ok, continuamos. Dice, es autoritativa y obligatoria con relación a la fe y a la práctica. Continúa diciendo la introducción. El vocablo canon, de donde viene canonicidad, viene del griego canón, con K y acento en la O, canón. Y canón significaba una caña derecha o una vara de medir. Era una caña que estaba derechita, que era utilizada para medir. Por eso es caña derecha o vara de medir. Ahora, con el paso del tiempo, el término canón, que sencillamente significaba una vara derecha o vara para medir, con el paso del tiempo vino a significar una regla o norma de fe y de práctica, una norma o una regla establecida. Ya no era una vara para medir, no era una regla, pues. El canón era una regla con la que se medía. Hoy en día usted y yo utilizamos reglas de diferentes tamaños. La común y la normal, la regla escolar, por así decirlo, son de un pie, de 12 pulgadas, y es un trocito de madera o de plástico duro para poder medir. Era una varita, era el canón. Pero con el paso del tiempo, canón, entonces vino a significar no una varita de medir o una regla, literalmente hablando, sino una regla o una norma de fe y de práctica, es decir, de conducta, algo establecido para cumplirse. Vamos a leer algunos versículos, algunos pasajes que están aquí en nuestra lección. 2 Corintios 10:13, Gálatas 6 y Filipenses 3. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 10, versículo 13. 2 Corintios 10:13. Dice la Biblia así, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, al canón que Dios nos ha dado para llegar también hasta nosotros. Ahora, Pablo está hablando aquí, se dio cuenta, hermanos, versículo 13, pero nosotros no nos vamos a gloriar desmedidamente. Es decir, si tienes algo que gloriarte, no lo hagas de una manera saturada, no seas desmedido. Tienes que ser mesurado, controlado. No, tienes algo bueno todos tenemos algo bueno que decir de nosotros mismos.
Es decir, todos tenemos algo bueno, pues, pero normalmente la modestia no nos permite hacerlo, ¿no? Nos da pena decir, yo soy bueno para hacer esto, o a mí me sale muy bien esto, ¿no? Alguien puede decir, bueno, a mí me sale muy bien. No es lo mismo decir al hermano es muy bueno para hacer la carne asada, la prepara muy bien, está exquisita. Pero no cualquiera la sabemos preparar y darle hasta pose tenemos a veces para tomar las tenazas y darle vuelta a la carne, ¿no? ¿De qué sirve tener una pose si no la sazonamos bien, por ejemplo? Pero hay quien es bueno para sazonarla, para prepararla y dejarla en su punto, y no cualquiera tiene esa habilidad. Hay mujeres y hay hombres también, ¿verdad? Que cocinan muy bien, tienen un buen sazón. Hay hermanas que les sale muy bien cierta comida, a lo mejor otra no les sale muy bien, no la pueden preparar muy bien, pero se esfuerzan, pero cierto platillo, les sale exquisito. Pero la modestia, dice, les hace ser mesurados consigo mismo y no gloriarse y esperar que alguien diga, usted lo hace muy bien, usted cocina muy bien, sale muy sabroso. Tal platillo, tal comida, ¿verdad? Pablo dice, no nos atrevemos, dice versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Y no está hablando de la comida, está hablando de los atributos de la vida cristiana. No vamos a hablar bien de nosotros mismos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Quien va a hablar bien de nosotros, no vamos a ser nosotros mismos, van a ser los demás, de acuerdo a la vara de Dios para medir, de acuerdo a las reglas establecidas que Dios ha marcado, de acuerdo al canón, a la regla, a la norma de vida. ¿Sí se da a entender, hermano? Está utilizando Pablo el término canón. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6, 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Exactamente, Gálatas 6, ¿qué? 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, dijo Pablo, a todos aquellos que andan conforme a esta normatividad, a esta conducta, a este patrón conductual espiritual, a todos aquellos que anden bajo la norma de vida de Dios, ¿no? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Todos los que andan viviendo bajo la regla, bajo el canón que Dios ha establecido en su palabra. Y también Filipenses capítulo 3, versículo 16. 3:16 de Filipenses. Pero en aquello a que hemos llegado, Pablo dijo, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Todos aquellos que estamos en el camino de Dios, dice Pablo, hemos de sentir una misma cosa y dice, y vamos a seguir una misma regla. Es decir, Dios nos ha dado preceptos, nos ha dado mandamientos, nos ha dado una normatividad, nos ha dado reglamentación de vida en su palabra. Vamos a seguir ese canón, vamos a seguir esa medida, esa vara con la cual Dios nos ha dado para medirnos a nosotros mismos de acuerdo a los preceptos divinos. Sí se entiende, ¿verdad? Canón, una vara para medir, o una regla o norma de fe y de práctica. Ahora, finalmente, el término canón vino a significar con el paso del tiempo una lista o catálogo. Cuando hablamos, hermanos, de la canonicidad de las escrituras, estamos hablando de esa lista de base de preceptos o aquel catálogo que incluyó los libros que hoy tenemos o los rollos que hoy tenemos que componen la palabra de Dios. El canon bíblico, cuando decimos el canon bíblico, nos estamos refiriendo a los 66 libros autorizados, inspirados y revelados, registrados por el Espíritu de Dios. La canonicidad, es decir, la revelación y la inspiración de esos 66 libros que componen la Biblia, la palabra de Dios. Continuamos diciendo, los libros que fueron medidos
basándose en dicho patrón o que fueron sometidos a prueba en cuanto a su inspiración y autoridad divinos y fueron reconocidos como emanados de Dios, esos libros, que hoy usted y yo sabemos que fueron 66, fueron incluidos en el canon bíblico, en el catálogo bíblico o en la lista de los libros bíblicos. ¿Sí se entiende? Ahora, pero ¿cuál era ese canon? ¿Cuál fue esa prueba a la cual fueron sometidos esos escritos para definir, bueno, esto sí es palabra de Dios, esto no? Bueno, a grandes rasgos, eso es una materia, es una área que es muy extensa, muy profunda para poderla estudiar. Vamos a ver solamente algunas cosas elementales que nos van a ayudar para conocer la canonicidad de la palabra de Dios. No vamos a profundizarnos tanto. Lo que quiero decirles, hermanos, es que hubo algunas declaraciones y algunas pruebas por las cuales los libros que escribieron los redactores humanos fueron sometidos a esta prueba para definir si fuesen incluidos en el canon bíblico por ser palabra de Dios o no ser palabra de Dios. Ahora, quiero decirles, hermano, que no todas las cartas o todos los escritos que Pablo redactó fueron inspirados. No porque, supongamos, dicen que hay un evangelio de Pablo. Lo escribió Pablo, ¿por qué no está incluido en la? Bueno, porque si Pablo escribió un evangelio que se le conoce como el evangelio de Pablo, no quiere decir que fue inspirado por el Espíritu de Dios, aunque menciona a Dios y aunque menciona a los hermanos. Sí me doy a entender, solamente fueron incluidos los que fueron inspirados, y si fueron inspirados por el Espíritu Santo, pues es que son autoritativos y tienen carácter de obligatorios por ser revelación plena de Dios. Si, por ejemplo, Juan hubiese escrito un otro libro, la cuarta carta de Juan, y se la escribió a fulano de tal, bueno, ¿por qué no está incluida en la Biblia para que fuesen 4 cartas? Bueno, pues es que esa carta no la inspiró el Espíritu de Dios y fueron determinantes en esa prueba concisa. Y los judíos, hermanos, y los judíos creyentes utilizaron pues un escrutinio muy estricto. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Bien, vamos a continuar, hermanos. ¿Qué nos enseña la lección en esta tarde? Bien, vamos a ver, dice la Biblia, número 1, pruebas de canonicidad. Letra A. Letra, ¿qué dice? La prueba principal de canonicidad es que la escritura inspirada lleva el sello de la autoridad canónica desde el momento de su inspiración por el Espíritu de Dios, independientemente del mero reconocimiento humano o de su reunión formal en una sola colección. Exactamente, gracias. Miren, el hecho, hermanos, de que un libro de la Biblia fuese incluido en el canon bíblico, pues era desde un principio se sabía, es escrito. Hay muchas pruebas de que, por ejemplo, un escrito, por ejemplo, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, encontramos una fórmula, es decir, una frase que los profetas escribieron porque así sucedió. Y ellos dijeron, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Sí me doy a entender? Bueno, si vino la palabra de Dios a ellos, eran un profeta escogido. Bueno, es que, pues, eso es lo que Dios les dijo. Eso fue la revelación de Dios. Y no hubo duda de los judíos de antaño en decir, bueno, este libro que escribió Isaías, el profeta de Dios, fue un profeta reconocido, ¿verdad? Y ahí tenían sus escritos, sus rollos, porque Dios le habló directamente a él. Ahora, pero no tenemos una profecía, un libro que se llame Balaam, ¿verdad que no? ¿Y quién fue Balaam? Pues fue un profeta de Dios. No tenemos un libro en el Antiguo Testamento de profecía que se llame Natán.
Primer libro de Natán o segundo de Natán. ¿Y quién fue Natán? Fue un profeta de Dios en los tiempos de David. ¿Se acuerda? Fue aquel profeta que Dios utilizó para ir con David. Y no solamente vemos la intervención de Natán en ese acontecimiento del nacimiento del niño, de esa relación de adulterio de David y de Betsabé, sino que lo vemos en otras apariciones también. Fue un profeta de Dios, fue un célebre profeta de Dios, un gran profeta de Dios, pero Dios no le reveló a él algo inspirado para que quedara incluido en el canon bíblico. ¿Sí me doy a entender? Así que no hay una profecía de Natán, no hay una profecía de Balac, no hay un escrito de Barak, por ejemplo, el general del ejército de Israel en los tiempos de Débora, la juez. En los libros apócrifos, que eso vamos a verlo en su momento, hay un libro que se llama Baruch, y creo que está dividido en dos partes, primero de Baruch o segundo de Baruch, no recuerdo, pero hay un libro de Baruch. ¿Quién fue Baruch? Bueno, la Biblia menciona un Baruch, pero como es un libro apócrifo, entonces no se reconoció entre el pueblo judío como inspirado por Dios, por su mismo con leerlo, y dice, no, este no fue inspirado por Dios. Entonces, la prueba principal de canonicidad es que la escritura inspirada llevaba el sello de la autoridad canónica desde el momento de su inspiración por el Espíritu de Dios, independientemente del mero reconocimiento humano o de su reunión formal en una sola colección de libros. Desde su momento, desde que Moisés comenzó a escribir como un diario, si me permite la expresión y el concepto, como si Moisés escribiese un diario, fue inspirado por el Espíritu de Dios, y en esos años que anduvo en el desierto moviendo al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, pues él escribió el Pentateuco. Moisés escribió la situación en que estuvo escribiendo como justamente un diario, ¿no? Dios me habló y me dijo, y yo me llevé a Josué, y Josué tuvo miedo, ya no quiso subir y se quedó a la mitad del monte Horeb, y yo subí y estuve con Dios ahí más de un mes. Y allí estuve orando y el pueblo, yo me llevé a los ancianos, escribió y redactó Moisés, le dije a varios ancianos que se vinieran conmigo y lo fueron a acompañar, y como el monte, ya estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí, dijo Moisés, pues el pueblo, el monte comenzó a temblar. Imagínense, hermano, si un temblor de unos cuantos segundos uno se espanta, le empieza el corazón una taquicardia, bien duro, y está temblando, dice uno, ¿verdad? Y uno corre allá. Imagínense, el monte Sinaí comenzó a temblar, hermano, y no fueron 3, 4, 5, 9 segundos, fueron minutos. Y empezó a humear, empezó a salir humo como si fuese un horno. Y Moisés, vénganse, vamos a hablar con Dios allá arriba. Les digo, no, pues te acompañamos a la falda del cerro, Moisés, y ahí nos quedamos, tú súbele. Y Josué dijo, pues yo voy, Moisés. Y fueron los ancianos, se quedaron a la falda. Josué lo acompañó hasta la mitad del cerro, y Josué dijo, pues, ¿le sigo, Moisés? No, mejor aquí quédate. Dios me dijo que subiera solo. Y subió. Todo eso lo registró Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Y no hubo cuestionamiento, no hubo, bueno, ¿y por qué Moisés lo escribió? ¿Por qué Aarón no pudo haber escrito también algo? Y como se pudieron haber puesto como Coré, ¿verdad? Y los que se pusieron en contra de ellos, pues Dios abrió la tierra y la trega se los comió. ¿Sí me doy a entender? Desde un principio, muchos de los escritos que fueron inspirados por Dios, al ser inspirados automáticamente, independientemente de su compilación, ¿verdad?, ya fueron reconocidos por el pueblo de Dios como inspirados. El pueblo de Dios no es que Moisés, ¿y a ti quién te autorizó para escribir todo el Pentateuco? Ellos lo aceptaron como revelación de Dios. Letra B, hermanos, letra B. Hubo básicamente 5 principios guías, esto es muy interesante. Hubo básicamente 5 principios guías que utilizaron o se utilizaban para determinar si un libro o un rollo era o no canónico o era de la Escritura. ¿Qué hacían aquellos judíos piadosos? Aquellos que seleccionaron y decían, bueno, este rollo, este escrito, pues esto, aquí claramente, esto fue inspirado por el Espíritu de Dios, porque mire, el profeta y este escrito ha tenido fuerza, ha tenido impacto, y claramente se ve el poder de Dios y la gloria de Dios y la naturaleza divina y los atributos del Creador. Este fue inspirado y no tuvieron duda. Ellos se preguntaban por lo menos 5
interrogantes respecto a ese rollo o a ese escrito. Número uno, ellos se preguntaban, ¿este libro o este escrito es autoritativo? Es decir, ¿provino de la mano de Dios? ¿Viene este libro con un divino, así dice el Señor? Ahora, como repito, los profetas, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así dijo el Señor, decían algunos profetas, ¿no? Luego, Juan el Bautista no escribió ningún libro, ¿verdad? Ninguna carta, lástima, pero Dios no se lo permitió. A lo mejor Juan el Bautista escribió algún rollo y algo de cómo estaba el pueblo y de sus predicaciones, no lo sabemos, pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante debió haber sido si Juan hubiese escrito parte de su vida, Juan el Bautista, ¿verdad? Y ver cómo vivió, cómo estuvo en la prisión, cómo miraba de su punto de vista al pueblo de Dios, aquellos que se arrepentían. Pero no, Dios no quiso. Y Dios no quiso y punto se acabó. La voluntad de Dios no fue así. Dios le reveló a Juan el Bautista su mensaje, pero para predicación de arrepentimiento y una gran deposición que le dio, pero hasta ahí nada más. Pero encontramos otros personajes bíblicos, hermanos, que sus escritos fueron autoritativos, es decir, provinieron directamente de la mano de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y Jonás qué pudo habernos enseñado? Hermano, mucho. El libro de Jonás, aunque son 4 capítulos, pero todo lo que vemos ahí, hermanos, es autoridad, es historia bíblica y nos habla acerca de la insensatez del ser humano y de la grandeza de Dios, de la misericordia, de la mano misericordia de Dios, de la salvación del Señor, cómo Dios en su poder y en su soberanía decide salvar a toda más de 120,000 personas que eran los residentes de Nínive. Más de 100,000 personas se arrepintieron y Dios los perdonó. Y luego platica Dios con Jonás. ¿Qué pasó, Jonás? ¿Por qué estás con esa cara? ¿Alguien te hizo algo? Pues tú, Señor. ¿Cómo que qué? Pues tú que no estás viendo. Yo esperaba, yo fui, prediqué, yo no miré que la gente me haya escuchado, yo no miré que salieran de las casas para escucharme. Yo pregoné el mensaje que me diste en Nínive y yo me vine aquí para ver cómo tú descendía fuego del cielo y azufre y consumía toda esa bola de pecado. Pero no ha pasado nada. No, es que yo ya los perdoné. Pues me hubieras dicho, Señor, le dice Jonás, yo estoy aquí esperando que tú los... No, es que se arrepintieron. El rey proclamó ayuno, hasta los animales dejaron de comer todas las mañanas en una señal de arrepentimiento, se sentaron en silicio y se arrepintieron y yo los perdoné, dijo Dios, le dijo a Jonás. Yo ya sabía que tú eres grande y clemente y misericordioso, lento para la ira y grande y misericordioso. Pues que así soy yo. Es autoritativo, sí. Provino de la mano de Dios, claro. ¿Vino ese libro con un divino, así dice el Señor? No necesariamente, pero es autoritativo. Así que aquellos judíos que seleccionaron el conjunto de rollos para incluirlos en el canon del Antiguo Testamento, en este caso, se preguntaban, ¿este escrito es autoritativo? Número 2, se preguntaban, ¿es profético? Es decir, ¿fue escrito por un hombre de Dios? Y uno piensa y dice, ¿por qué Abraham, si fue el amigo de Dios, por qué no escribió sus vivencias? ¿Cómo hubiésemos aprendido de Abraham? Pues Moisés escribió de Abraham, pero Abraham no escribió. Y quizás a lo mejor si Abraham tuvo un diario, pues no lo sabemos y no existe, ¿verdad? Pero lo que sabemos de la vida de Abraham, que es suficiente y es bastante, pues lo escribió Moisés. Dios le reveló a Moisés la vida de Abraham y Moisés la escribió en Génesis. Y es lo que Dios quiso que se escribiera. No, es profético. Sí, ¿quién lo escribió? Pues Moisés. Moisés decía. Los judíos, hermanos, del Nuevo Testamento, es decir, en los tiempos de Cristo, ellos reconocieron que los escritores del Antiguo Testamento habían sido inspirados por Dios. Ellos no cuestionaron nada. De hecho, tenía la primera hebreo al griego, que era el idioma común o internacional en los tiempos de Jesús, era la Septuaginta, era la Biblia que tenían, pues era el Antiguo Testamento en griego, del habla común de la gente. Y ellos no cuestionan, oye, ¿y quién fue Moisés? No. Hasta Cristo le dijo, oyeron que fue dicho, ya ni les mencionó el nombre de Moisés, cuando decían la ley.
o los profetas, incluso los salmos, hermano. ¿Quién escribió el salmo fulano de tal? No, pues no sé. No, pues entonces ese no lo canto, decían ellos. No. Hay varios salmos huérfanos que usted ni yo, ni nadie sabe quién los escribió, pero son palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Es un libro profético, es decir, fue escrito por un hombre de Dios. Nehemías, hermanos, ¿fue un hombre de Dios? Claro que sí. Con todo y su timidez y con toda ¿cómo se dice? Su temor de acercarse con el rey, porque le iban a cortar la cabeza si él se acercaba. Era el copero, era la persona más allegada al rey, era el que probaba, era el catador, aquel que probaba no solamente el vino, sino el agua, el jugo, la comida, el postre, las frutas que no estuviesen envenenadas para que el rey se salvara. Así que Nehemías era el copero del rey, es decir, era aquella persona que daba su propia vida en favor del rey. Y cuando llegó un hermano de él que se llamaba Anani, le preguntó, oye, Nehemías, Anani, ¿cómo están la gente en Jerusalén? Ya me enteré que hay gente allá. ¿Cómo están la gente que está ahí? No, dice, pues la ciudad está en gran mal, tú sabes, pues la quemaron, ya pasaron 70 años. Pues ya pasaron 7 décadas, pero ya regresó un grupito y fíjate que ahí está todo deshecho el templo, el muro está a la mitad, las piedras, las puertas están quemadas, nadie ha tenido la voluntad, ni la diligencia, ni la iniciativa de ir al monte a traer madera para levantar las puertas, ni nada, están en gran mal y en gran afrenta, le dijo a Nani. Y Nehemías se agachó y se pesadumbró, ay, mi tierra. Ahora, Nehemías no había nacido allá en Jerusalén, hermano. Seguramente Nehemías nació allá en el cautiverio, pero era la tierra de Dios. Él sabía que ahí había estado el templo de Dios, que era la sede del gran rey, como dice la Escritura. Mi tierra, la tierra de mis padres, de mis abuelos. ¿Cómo puede estar así? Dijo Nehemías. Y llegó bien apesadumbrado, ¿se acuerdan del rey? Y no podían llegar con el rey. Ahí los problemas, tus problemas a mí no me importan, le decía el rey. ¿Por qué estás triste? Le dijo el rey a Nehemías. Ay, dijo el otro. Entonces oré al Dios de los cielos, me dio gracia, ya pues es que la tierra está, pues ve si quiere, le dijo el rey, pero no estés triste. Dios dio gracia. Nehemías fue un hombre de Dios, claro que fue un hombre de Dios. Y escribió un libro, una historia interesante. Esdras fue un hombre de Dios, claro que sí. ¿Quién fue Esdras? Un sumo sacerdote del pueblo de Dios. Fue el que restauró el culto de adoración, el culto religioso en los tiempos de Nehemías. Nehemías llegó y creo que Esdras ya estaba ahí. Y Esdras les predicaba, Esdras animaba al pueblo de Dios, les enseñaba la palabra de Dios. Llegó Nehemías y Nehemías puso a trabajar al pueblo por familias para levantar los muros y estar seguros dentro de la ciudad. Y Esdras fue un hombre de Dios, claro que sí, aunque no nos habla mucho en la Biblia acerca de él, pero ahí está Esdras. Amós, dirá uno, ¿quién fue Amós? Pues sabe, pues lo que dice, pues fue un hombre de Dios y escribió inspirado por el Espíritu Santo. Ellos se preguntaban, ¿este libro es autoritativo, es profético? Se preguntaban, ¿es auténtico? Es decir, comparativamente con otros escritos falsos que había ya. Usted abre una Biblia católica, si me permite, usted abre una Biblia católica y va a encontrar los libros apócrifos, ¿no? Va a encontrar un libro que se llama Baruch, uno que se llama Tobías, otro que se llama Sabiduría, otro que se llama Eclesiástico y otros más. Y usted los lee y ve, si usted ya leyó los libros de la Biblia y usted lee uno de esos libros y dice, ¿y esto qué? ¿Y este escrito por qué está aquí? Son escritos fantasiosos, son escritos que el carácter de la escritura, de la redacción es muy diferente a los escritos de Pablo, de Moisés, de David, de todos estos escritores, de Juan. Usted se va a dar cuenta, comparativamente hablando, dice, no hombre, ¿esto cómo va a ser palabra de Dios? ¿Son auténticos? Se preguntaban ellos comparativamente con los escritos falsos que ya había en aquel entonces. Es dinámico, es decir, tiene el poder de Dios que transforma vidas. Miren, hermano, usted y yo tenemos el canon bíblico, ya se cerró, tanto el canon del Antiguo Testamento, obviamente, como del Nuevo también. Ya no hay más revelación, la revelación de Dios terminó, se cerró el canon bíblico. Ya no hay más revelación de Dios en ese sentido inspirada para que se escribiera. La palabra de Dios ya es total y es completa la que tenemos.
Así que dice la Biblia en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Toda la Biblia, hermanos, tiene algo que enseñarnos y tiene vida. Aún si usted lee el Génesis y Éxodo y Números, se va a encontrar con las genealogías que fulanito engendró a sutanito, que sutanito vivió tantos años y engendró a sutano y a fulanito y vivió tantos años, después que engendró vivió tantos, luego murió y su hijo engendró a esto y dicen, ¿y para qué tanto nombre puso Dios ahí? Ah, pues esos nombres, hermanos, son inspirados por el Espíritu de Dios. Eso hay que leerlos también. Esa es palabra de Dios. Por alguna razón, Dios permitió que esas genealogías estuviesen allí. Cuando estudiamos algún personaje bíblico, vamos a darnos cuenta, ¿y quién es este? Ah, pues es mencionado por Lucas, aquí en la genealogía de Jesús, o la genealogía de María, o la genealogía de José, o acá Moisés lo mencionó, este fue el abuelo de David, por ejemplo. ¿Y quién fue Obed? Bueno, pues Obed fue el hijo de ¿cómo se llama? De Ruth y de Mardoqueo. Dicen, ay, entonces estos fueron parientes de David. Pues sí. Todo es inspirado, hermano, por el Espíritu Santo, y todo tiene una razón de ser. Es dinámico, transforma vidas. Y número 5, ellos también se preguntaban, ¿fue recibido, reunido, leído y usado? Es decir, ¿fue aceptado por el pueblo de Dios? Los libros, miren, hermano, en los tiempos de Cristo, hablando del canon del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo mencionó todo el Antiguo Testamento. Es decir, los libros de las clasificaciones del Nuevo Testamento. Hoy en nuestras Biblias, las Biblias que tenemos en nuestro idioma, hay clasificaciones, ¿verdad? El Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, en libros históricos, en libros proféticos y en libros poéticos. Los proféticos se dividen en profetas mayores, profetas menores. Los judíos, la Biblia judía está dividida en 3 y básicamente son los mismos libros que tenemos en las Biblias cristianas, entre comillas, ¿no? El Señor Jesucristo mencionó la división del Antiguo Testamento hebrea, es decir, mencionó la ley, que era el Pentateuco, los profetas y los salmos, que son las divisiones de la Biblia hebrea. Así que el Señor Jesucristo y todo el pueblo de Dios, los judíos aceptaron esos libros del Antiguo Testamento. Para nosotros son 39, para ellos son menos. Porque ellos no dividen Samuel, Crónicas y Reyes en 2. En las Biblias que tenemos nosotros sí, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel. Pero es lo mismo, el pueblo judío lo aceptó, fue recibido, reunido, leído y usado, es decir, fue aceptado por el pueblo de Dios, hablando del canon del Antiguo Testamento. Ok, vamos a entrar al punto número 2, hermanos, el canon del Antiguo Testamento. Letra A, canon del Antiguo Testamento, letra A. El Antiguo Testamento no contiene ningún registro de la canonización de algún libro o colección de libros, pero en todas partes los reconoce como poseyendo autoridad canónica. Exactamente lo que hemos venido diciendo esto, ¿verdad? El Antiguo Testamento no contiene ningún registro de la canonización de algún libro, y cuando decimos canonización, no estamos refiriéndonos a un proceso de beatificación del libro y luego canonización para llamarle un libro santo, ¿no? No, como hace el clon, no es ese tipo de canonización, estamos hablando del canon de la Biblia. El Antiguo Testamento no contiene ningún registro de la canonización de algún libro o de alguna colección de libros del Antiguo Testamento propiamente, pero en todas partes del Antiguo Testamento, todos los libros los reconoce como poseyendo una autoridad canónica. Usted lea los libros del Antiguo Testamento, usted lee un libro de los profetas, de historia, y todos ellos, usted dice, esto es de Dios. Pues, esto es de Dios, independientemente si los aceptaron o no los aceptaron en el canon bíblico, pues es de Dios, se nota claramente, ¿no? Letra B, los judíos siempre reconocieron y aceptaron los libros del Antiguo Testamento como canónicos, es decir, como inspirados por Dios desde el principio, porque fueron inspirados divinamente y poseyeron autoridad divina desde su primera comulgación. ¿Ah? Sí, ¿y qué dije?
¿Comulgación? No, promulgación, perdón. Desde su promulgación, desde que fueron escritos y puestos en el mercado, si me permite la expresión, aunque no se vendieron, pero estaban en uso, pues en activo, en servicio, en exposición. Miren, hermano, cuando Cristo les dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? El Señor Jesucristo hizo mención a todo el Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué decía? La ley de Moisés, la ley del talión, lex taliones, ¿verdad? Te pegan, pega, te patean, patea, te empujan, empuja, te matan, pues ya no puedes hacer nada porque no puedes matar, ¿verdad? Pues ya te mataron. Pero ojo por ojo, diente por diente, pie, mano por mano, pie por pie. Regrésasela igual. No te dejes. Lo que te hagan, hazlo. Oísteis que fue dicho. Ellos no decían, pues ¿quién lo dijo, Jesús? Ellos sabían que lo había dicho Moisés. La ley y los profetas. Ya no se referían al escritor humano que era Moisés. Ya basta con decir la ley. Pero cuando Cristo les dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ya sabían que era, Moisés lo había dicho en su escrito, en su obra que se llama Pentateuco, los 5 rollos o los 5 libros. Así que el pueblo de Dios dio por sentado, hermano, dio por sentado, independientemente si hubo una canonización o hubo una junta para definir si sí o si no, el pueblo de Dios dio por sentado. Eso es palabra de Dios, dijeron ellos. Cristo lo dijo, ustedes saben porque lo han escuchado y siempre se les ha enseñado lo que Moisés dijo. Y ellos dieron por sentado que los escritos de Moisés, de los profetas y de los salmos y los libros poéticos fueron inspirados por el Señor. Por eso dice, los judíos siempre reconocieron y aceptaron los libros del Antiguo Testamento como canónicos desde su principio. Al saber que fueron inspirados divinamente, pues entonces poseyeron autoridad divina desde su primera promulgación. Es lo mismo que nosotros, hermano. Usted viene a la iglesia y usted se sienta y empieza la predicación y, hermanos, abran sus Biblias. Usted no dice, pues, a ver, ¿cuál Biblia? Porque pues, yo quiero una buena Biblia. No, usted sabe, la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, aquí dijo David y Moisés y aquí dijo el apóstol Pablo y Juan dijo esto y el escritor Santiago aquí escribió esto. Y usted no dice, a ver, vamos a investigar, hermanos, quién fue Santiago para ver si vale la pena hacerle caso a lo que dijo Santiago ahí. No. Usted y yo damos por sentado que es palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Los judíos hicieron exactamente lo mismo, pero con el Antiguo Testamento. Usted y yo hacemos lo mismo con Antiguo y Nuevo Testamento. Damos por sentado que fue inspirado por el Señor. Y si fue inspirado, pues es la palabra de Dios. O es palabra de Dios porque fue inspirado más bien por el Espíritu Santo. Letra C. La siguiente es la división del canon del Antiguo Testamento judío. Así es como aparece en la Biblia Hebreas, que desde el tiempo de Cristo hasta hoy continúa igual. Exactamente, gracias. Esto es, hermano, lo que ya venía diciendo. Aquí se presenta la división del Antiguo Testamento hebreo. Dice, la siguiente es la división del canon del Antiguo Testamento judío. O sea, las Biblias judías, como las que le presenté hace 2 semanas, está dividida así. Y así es como aparecen las Biblias hebreas. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy no ha cambiado nada. Tiene 3 divisiones, la ley, que es la Torá, los profetas, Nebim, y las escrituras, Ketubim. Son las 3 divisiones, la Torá, los Nebim y los Ketubim. Es decir, ley, profetas y escrituras, ¿no? La ley, pues obviamente es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, es interesante, incluye los profetas anteriores y los profetas posteriores. Ahora, en la clasificación de los profetas en las Biblias hebreas, le llaman al libro de profetas a los libros, parte de los libros históricos que para nosotros son históricos. Pero Josué, Jueces, Samuel y Reyes, en las Biblias que tenemos nosotros están clasificados dentro de los libros históricos, no dentro de los proféticos. Pero así los tienen las Biblias hebreas. Los profetas anteriores hablando del exilio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Se nota, Samuel es un solo libro, no hay primero y segundo de Samuel, es solamente un libro. Y Reyes también, eso es el único libro, no es primero y segundo, es libro de Samuel y libro de Reyes. Y luego están los profetas posteriores al exilio.
Es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Cuáles 12? Los profetas menores. Y la tercera clasificación en las Biblias hebreas es las escrituras o el Ketubim. Y las escrituras incluyen los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job. 5 rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y los libros históricos, ¿no? Que es Daniel, Esdras, Nehemías. La Biblia hebrea tiene como un solo libro Esdras y Nehemías. Si tomamos Esdras y Nehemías, prácticamente pues Nehemías es la continuación del relato de Esdras. Entonces las Biblias hebreas, Esdras y Nehemías, lo que para nosotros son 2 libros, para ellos es uno solo, nada más. Esdras, Nehemías y Crónicas. En vez de dividirlo primero y segundo, ellos solamente lo tienen en un solo libro. Bueno, esa es la división que tienen ellos y básicamente son los mismos libros que tenemos las Biblias cristianas, si me permite decirlo de esa manera, hoy en día en la actualidad. Ok, letra D. Miriam, letra D. La misma división del Antiguo Testamento de los tiempos bíblicos es la misma división de las Biblias cristianas en la actualidad, solo que el número de libros difiere, pues nosotros dividimos Samuel, Reyes y Crónicas en 2 libros cada uno. Exactamente, gracias. Es lo que he venido diciendo, ¿verdad? Para los judíos, Samuel es un solo libro, Reyes un solo libro y Crónicas uno solo. En las Biblias que utilizamos nosotros hoy en día, algunos le llaman las Biblias protestantes o las Biblias cristianas, entre comillas, pues se han dividido en 2. Letra E. Entre otros títulos, se habla de las escrituras del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. En Mateo 5, Mateo 7, Mateo 11, Mateo 22, Lucas 16, Juan 1, Hechos 28 y Romanos 3, con sus respectivos versículos, se mencionan el Antiguo Testamento así. Hablan de las escrituras del Antiguo Testamento refiriéndose la ley y los profetas. Cuando dicen la ley y los profetas, se están refiriendo a todo el Antiguo Testamento, aunque no vaya allí los términos profetas. Ley y los profetas era una frase que utilizaban los judíos antiguamente para referirse a las escrituras antiguas, es decir, al Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer nada más un par de versículos. Por ejemplo, Mateo 5:17. ¿Quién lo tiene? Mateo 5:17. No penséis que he venido por abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Exactamente, gracias. No penséis, les dijo Cristo, que he venido para abrogar, es decir, para cancelar, para anular la ley o los profetas. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, 2 de sus divisiones, pero incluyendo todo el Antiguo Testamento. Yo no he venido aquí, dice, a cancelarles o a abrogar o a cancelar la ley y los profetas o los profetas, es decir, el Antiguo Testamento son escrituras ya establecidas. No he venido para abrogar, sino para hacer cumplir las escrituras que ya están escritas, ¿no? Otro pasaje que está ahí, ¿cuál tienen? Miren, Mateo 7:12, vamos a ese. No vamos a leer todos porque pues son muchos y solamente usted puede leerlos en su casa. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Exactamente, gracias. ¿Se acuerdan, hermanos, de la regla de oro? La que se le conoce como la regla de oro. Me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, cuando estábamos chicos, mis hermanos y yo, nos decía, no hagas a tu hermano lo que no quieras que te haga a ti. No hagas a tu hermano lo que no quieras que te haga. Porque ya que uno llega a una edad, ¿no? Del 9, 10, del 9 en adelante, que uno se pelea con los hermanitos, ya está uno discutiendo y peleándose, que es mío, que para qué te lo comiste, que a mí me gusta más ese color. No, y entonces empiezan los hermanitos a, ¿verdad? A ver. No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. La regla de oro. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Todas las cosas que quieras tú que las personas hagan contigo, pues haz tú con ellas. Cristo dijo, porque esto es la ley y los profetas. Porque esto es lo que enseñan las escrituras, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y él se refería al Antiguo Testamento cuando dijo ley y profetas. Miren, hermanos, se nos vino el tiempo encima. Vamos a detenernos aquí encima, porque todavía no termino. Y todos estos, aquí hay muchos versículos que vamos a tener que buscar y leer. Así que por lo menos nos vamos a llevar unos 40 minutos más. Entonces voy a detenerme aquí para no hacer la clase muy tediosa.